la siguiente. Bueno, y el caso que nosotros les vamos a presentar, o el dilema, es el caso del maletín rojo. Y para poder entenderlo es importante que hablemos un poco del contexto. Y se los voy a leer. Felipe es un padre de familia que se encuentra muy triste debido a la enfermedad terminal que tiene su hijo de 8 años, Diego. Su esposa falleció hace poco por la misma condición terminal. La única posibilidad de salvar a Diego es una intervención médica muy costosa e inaccesible para Felipe. Felipe, el padre, con mucha angustia, sale de la habitación de su hijo y se dirige a la salida posterior del hospital. Cuando sale del hospital, se topa con un maletín rojo que parece ser muy costoso. Muy extrañado de ver el maletín ahí olvidado, decide abrirlo para poder encontrar alguna identificación del propietario. En su interior, se lleva la sorpresa de encontrar 20,000 quetzales, dinero que necesitaba para pagar la operación de su hijo. En el fondo del maletín también se encontraba la billetera del propietario y en su interior su DPI. Felipe decide buscar el nombre en internet y se encuentra que el propietario es un diputado del Congreso de la República, no sabe si es o no corrupto. Bueno, y el caso no termina ahí. Aquí podemos tener un primer vistazo al caso en el cual se encuentra Felipe, pero continúa. Felipe toma el maletín y lo lleva al cuarto donde está su hijo. Al entrar a la habitación, percibe que la televisión está en las noticias del Canal 3. El diputado pide la ayuda de la población porque se ha extraviado un maletín rojo muy importante con el dinero para una fundación de niños con cáncer que necesitan los fondos para poder continuar con sus tratamientos de quimioterapia. Bueno, aquí tenemos el tomador de decisión, Felipe, que es el padre. Felipe tiene dos opciones que tomar. Toma el dinero y paga la operación de su hijo para salvarle la vida, o le devuelve el dinero al diputado para poder dárselo a la Fundación de Niños con Cáncer. Y según la ética, aquí tenemos un dilema de dos posibles respuestas que debemos de analizar. Bueno, el problema ético, ¿verdad? Felipe se encuentra ante una situación difícil porque debe resolver de manera ética su problema. Por una parte, tiene a su hijo con una enfermedad terminal y se le presenta la oportunidad de poder pagar su operación con el dinero que no es suyo, que le pertenece al diputado, cuyo destino era una fundación de niños con cáncer. ¿Qué harías tú? ¿Salvar la vida de tu hijo o salvar la vida de los niños pagando las quimioterapias? ¿Se robaría el dinero en beneficio de la salud de su hijo o devolvería el dinero? Bueno, ahora tenemos el dilema. Como dilema tenemos, él toma el dinero, paga la operación de su hijo para salvar la vida, pero eso tendría varias consecuencias. Los niños de la fundación van a quedarse sin dinero para su tratamiento. La policía podría descubrir que él fue quien tomó el dinero y se lo puede llevar a la cárcel. Y por último, él salva a su hijo de la enfermedad. Como segunda opción es el de devolver el dinero al diputado para poder dárselo a la Fundación de Niños con Cáncer. Esto traería consigo el salvar a los niños de la fundación. Tendría que sacar a su hijo del hospital y fallecería al poco tiempo. Y por último quedaría bien ante el ojo público. Bueno, el tiempo límite que tiene Felipe es hasta el día siguiente, el tomador de decisión, porque su hijo será dado de alta y mandado a su casa por falta de fondos en la cuenta del hospital y, como ya mencionaban, al poco tiempo él fallecería. Bueno, entonces ahorita es importante que veamos nuestros 3 puntos de vista, nuestras 3 opiniones, pero antes de hablar del contexto en general, quiero saber qué harían ustedes sin saber la parte de para qué estaba destinado el dinero. Si se quedaran en el contexto, en la parte en la que viene Felipe y se entera que es un diputado, que posiblemente le sobre el dinero, que posiblemente sea un corrupto, que posiblemente se perdieron 20,000 y al día siguiente piden otros 20,000 y se los devuelven. ¿Qué harían ustedes si fueran Felipe? Pongámonos de verdad en el papel de Felipe y que es su hijo o su familiar. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías vos, Álvaro? Bueno, primero que todo, yo lo que haría sería llevarlo a cosas perdidas. Yo no podría ver de quién es, o sea, no podría abrirlo porque no es mi maletín, no es parte de lo que yo traigo. Entonces lo llevaría a cosas perdidas antes de abrirlo. Ya si ellos lo abrieran, ya es cosa suya, pero yo no podría
tomar algo que no es mío y tomarlo para mí, ¿verdad? Sería como robar. Entonces, yo siento que en mi punto de vista eso no está bien, ¿verdad? Bueno, Sí, yo creo pero que aparentemente esa es la opción. sería de recordar que Felipe no abrió el maletín con la intención de robar. Él lo abrió con la intención de ver, tal vez hay una identificación, puedo yo ver quién es, tal vez es un doctor o algo así, y puedo devolver el dinero. Entonces, y ahí fue cuando ya se cuenta que hay dinero, que es el dinero que necesita para salvar a su hijo. Su decisión igual de los dos sería que lo llevarían a cosas perdidas. ¿Qué querías tú, Domi? Yo creo que verdaderamente si yo fuera Felipe como primera instancia, sí hubiera abierto el maletín porque me hubiera matado la curiosidad de ver qué hay en su interior y aparentemente cuando ya conozco quién es el propietario, no soy yo y sé que no es nadie que esté cercano al hospital, lo iría a dejar a cosas perdidas porque en mi escala de valores está la honestidad, la justicia y no tengo ese antivalor de robar, ¿verdad? Yo no soy una persona deshonesta que sabe de quién es el dinero y lo va a tomar como suyo. Entonces, el dilema aquí sería si verdaderamente si yo estoy en esta situación, es dinero que necesito, lo tomaría o verdaderamente lo daría a las autoridades del hospital, que es lo correcto. Bueno, yo si fuera mi caso, ¿verdad? Si yo fuera Felipe, creo que sí me lo pensaría bastante. Creo que sí, mi decisión variaría mucho dependiendo el contexto que tenga. Si sabemos la primera parte, tal vez sí podría llegar yo igual al sentarme, abrir y pensar, con esto puedo salvar la vida de mi hijo y este es un diputado que puede conseguir dinero. Hasta intentaría engañarme a mí mismo pensando que es el destino que me está regalando el dinero. Creo que sí, tal vez al final sí lo devolvería, pero sí por lo menos lo pensaría. No sería tan fácil para mí, este es el dinero que necesito, lo voy a devolver. Y en Pero esta segunda parte, ¿qué pensás? En la segunda ajá, parte del si, contexto. si ya metemos el contexto completo y ves que es la vida de un niño a la vida de muchos niños, por más que sea tu hijo, ya es un problema totalmente distinto, ¿verdad? Yo creo que ahí sí ya yo me iría por la opción de devolver el dinero. Creo que sí variaría mi opinión o mi pensamiento o mi acción dependiendo del contexto que tengo. Creo que tal vez al final en ambas opciones devolvería el dinero, pero lo único que cambiaría sería tal vez el tiempo que me tomaría en decidirlo. Creo que sí me tomaría más tiempo el decidirlo al principio, que no tengo el contexto, a ya tener el contexto completo. Sí. Sí, claro, es una decisión difícil. Imagínate, tenés 20,000 quetzales, ¿verdad? Y es un dinero que te podría venir bien, poner bien a tu hijo, pero es eso, pones en riesgo la vida de otros y no sé, yo no podría poner en riesgo la vida de otros. Realmente no es mi dinero al final. Con el dolor de mi corazón, mm, no me llevaría tanto tiempo si lo devolvería de un solo. Si en el caso de que lo abriera, ¿verdad? Pues, como dije, no, Sí, no lo llegaría a abrir. yo creo que al final la ética es eso, donde tenemos dos opciones que aparentemente son buenas, que las dos tienen consecuencias, porque una es buena para mí, para mi familia, para mi hijo, y la otra es buena para un grupo de niños que son desconocidos para mí. Y ahí es donde se menciona, digamos, recuerden una clase de ética, hablábamos de los siete etos de Boff, ¿verdad? De la ética, que por ejemplo está este etos que se responsabiliza. Si tú encontraste algo que sabes que no es tuyo, vas a cosas perdidas y lo devuelves. Y este etos que ama y cuida, porque obviamente es tu hijo, tú debes protegerlo. Entonces él a toda costa, con todas las posibilidades que tenga, va a cuidar de su hijo, a pesar de que conozca cuál es el propietario de este dinero, ¿verdad? Y ahí es donde verdaderamente deberíamos de poner en práctica, digamos, también veíamos esto de las casas en ética, de, por ejemplo, mencionábamos de la sofista, bueno, si Felipe fuera una persona tal vez con unos antivalores, diría, bueno, tengo este maletín, le voy a decir al diputado que lo tengo, pero que me dé una recompensa. O sea, encontré tu maletín, dame una parte de recompensa o vemos qué negocio podemos hacer porque yo también quiero una parte por haber quedado con esto, ¿verdad? Pero en este caso creo que el papá no es así. Y sabiendo lo que conlleva una enfermedad, que estos niños pueden fallecer, él daría el dinero, él devolvería el dinero porque no quisiera que esos niños fueran su hijo, que en este caso también están con una enfermedad terminal, como la sería la del caso de su hijo. Y Entonces como tú decías al principio, las consecuencias, es muy importante ver eso, porque las consecuencias malas
eran mayores en el caso que él se quedaba con el dinero, que posiblemente es la acción mala. Y a diferencia de que si él lo devolvía, las consecuencias mayormente eran buenas. Entonces sí, es importante siempre pensar las consecuencias, los afectados y todo. También considero que es muy difícil el saber nuestra verdadera decisión hasta que no estemos viviendo nosotros eso. Si nos llegara a pasar a nosotros y de verdad fuéramos nosotros, creo que nos costaría más tomar la decisión que decirlo a la ligera. Pero bueno, es importante saber los pensamientos de todos. No sé si tienen algún pensamiento final antes de concluir. Yo decir que el faltar a esos principios que debería tener uno, ¿verdad? No robar, no tomar cosas ajenas, deben entrar muy en juego en este tipo de situaciones, ¿verdad? Y lo que tome uno es por el bien de los suyos al final. Como dijiste, tal vez es posible que él quiera una recompensa por el devolver el dinero, pero no lo sabemos hasta que estemos en esta situación, ¿verdad? Sí, verdaderamente, y es como lo que vimos durante todo el curso. O sea, al final tenemos una situación que de manera ética, con nuestros valores, con nuestras creencias y con lo que nosotros tenemos de conocimiento de un contexto, podemos llegar a tomar una decisión y verdaderamente es difícil. La ética llega a ser de alguna manera de argumentos, o sea, de argumentos, de tus valores, también de ver estas escalas que él mencionaba de si el principio es justo, si el principio es autónomo, si estoy buscando un bien común, si estoy buscando un bien individual, a largo plazo, ¿qué va a pasar? Entonces siento yo que verdaderamente la ética lleva un poco más de tiempo que una decisión de la moral, de decir, debo devolverlo. O sea, hay que ver pros, contras, ventajas, y siento yo que esto es lo que intentábamos hacer en este ejercicio, ¿verdad? Dialogar entre nosotros y poder solucionar este dilema ético. Sí, y lo interesante es que tal vez los tres llegamos a la misma decisión, a la misma resolución, pero también lo que cambia es desde el diferentes tiempo. puntos de vista, ¿no? Diferentes puntos de vista y el tiempo que nos tardamos en decidir. Creo que eso es bastante interesante, que puedes llegar a una conclusión, pero en diferentes tiempos, pero que tal vez te deja pensando más o te crea más sensaciones en tu mente, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante eso. Sí, pero bueno, excelente. Si quieren saber cómo terminó la historia de Felipe, él decidió devolver el dinero, decidió hacer lo correcto y al final el diputado, al enterarse de la historia de Felipe, decidió patrocinarle la operación de su hijo. Y se salvó. Y Diego está bien. Eso sería un final de película, ¿eh? Soluciones en dilemas éticos. Como las películas que vimos, de verdad. Siento yo que al final es enriquecedor aprender estos temas y estos principios para nuestra vida profesional y para nuestra práctica universitaria. Y me gustó mucho este debate, me gustó. Sí, bueno, entonces, gracias por ver el debate. Esperamos les haya gustado y cuéntenos ustedes qué hubieran hecho ustedes si fueran Felipe. Dejen sus comentarios Denle like al video y la campanita, por favor. Bueno, chao. Adiós. Bye.